Amigos de Últimas Noticias de hoy, pues en este día traigo una emocionante noticia, la cual puede cambiar la vida de muchos en los Estados Unidos. Y es que actualmente están de regreso cheques de estímulos estatales, y exactamente uno de $1,300. En este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a darte todos los detalles sobre quiénes son elegibles para recibir estos cheques, cómo reclamarlos, cuándo esperarlos, en qué estados se están repartiendo. Pues les recomiendo estar atentos y preparados para recibir este importante apoyo económico. No te olvides de darle me gusta a nuestro video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre las emocionantes noticias que traemos día a día. Pues así es, señores, vuelven cheques de estímulo estatal de $1,300. Y es que el Departamento de Ingresos en el estado de Minnesota acaba de anunciar que volverá a repartir los cheques de estímulo estatal con un valor de $1,300. Este pago es únicamente para aquellos residentes del estado de Minnesota que por alguna razón no lograron cobrar su primer cheque. Según las estimaciones oficiales, hasta el momento hay alrededor de unos 128,000 cheques en Minnesota que no se han cobrado. Este dinero es parte de un reembolso de impuestos que se enviaron en marzo del año 2023. Prácticamente son devoluciones de impuestos del año fiscal 2021, las cuales fueron repartidos en el 2023. Esto significa que no todos los residentes de Minnesota califican para estos cheques de estímulo, pero hay más de 128,000 residentes que sí califican y no lo han cobrado. Para poder calificar, ¿cuáles son los requisitos que las personas deben cumplir? Vamos a ver más o menos algunos de los criterios. Para empezar, haber vivido en el estado de Minnesota durante la mayor parte del año 2021. Haber presentado una declaración de impuestos estatal del año 2022. No superar los $75,000 de ingresos al año para los contribuyentes solteros. Las parejas casadas que presentan una declaración en conjunto deben de tener ingresos que no superen entre los $150,000. Y por último, no haber sido reclamado como dependiente en ninguna otra declaración de impuestos. Las cantidades van a variar dependiendo de ciertos datos que hayas ingresado en tu declaración de impuestos. Sin embargo, la media que los contribuyentes solteros recibirán es unos $260, mientras que las parejas casadas con una declaración en conjunto pueden obtener hasta $520. Ahora bien, como dijimos, los contribuyentes pueden recibir $260 si son dependientes calificados. Entonces, pueden recibir y pueden reclamar hasta un máximo de 3 dependientes por contribuyente. Pues en otras palabras, estamos hablando de más de $780 adicionales si tienes 3 o más dependientes. Recuerda que si quieres obtener más detalles, también vas a poder visitar el sitio web oficial del Departamento de Ingresos del estado de Minnesota, el cual te dejaremos el link en la caja de comentarios o en la descripción. Recuerda estar atento al envío de este nuevo cheque de estímulo, ya que es poco probable que las personas puedan volver a recibirlo en otra oportunidad si es que esta vez no lo cobran. Ahora bien, ¿y las personas que no viven en Minnesota? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué estados en este mes de febrero y posterior a marzo pueden estar recibiendo algún tipo de alivio económico? Como cada año en Estados Unidos se ajustan los presupuestos de cada estado para las ayudas económicas a las familias menos favorecidas. Pues en este mes de febrero 2024, al menos 10 estados hasta la fecha ya están tomando medidas para proporcionar algún tipo de ayuda económica a sus residentes y apoyarlos frente a los altos precios. Tenemos estados desde Alabama hasta Pensilvania. Los estados definen quiénes y cuántos son los posibles beneficiarios. Las cantidades que ofrecen y las fechas topes para estas solicitudes de ayuda que pueden hacer quienes hayan cumplido los requisitos las vamos a explicar. El más importante de los requisitos para calificar y recibir este tipo de ayudas es ser ciudadano estadounidense o extranjero residente
y haber declarado el impuesto de un modo interrumpido desde el año 2021 al menos. Recordemos que los cheques de estímulo son de programas de ayuda, no son federales, los cuales, pues, como bien vimos en la pandemia, fueron repartidos. Estos son ayudas económicas a nivel estatal. Bueno, estas ayudas económicas, por lo menos en este mes de febrero, ya están previstas en 10 estados. Todo esto varía de acuerdo con varias publicaciones que se están difundiendo en interés para los residentes de estas localidades. El primer estado que estaremos viendo es Alabama, el cual pues el estado ya está entregando la ayuda desde el mes de diciembre de 2023, la cual es una cantidad de $150, pero solo podrán obtenerla solo quienes hayan presentado su declaración de impuestos del año 2021. Luego tenemos al estado de Alaska, en el cual pues un cheque de estímulo que se está emitiendo mediante el fondo permanente está activo solo para quienes estén con el estado elegible no pagado. El último pago que estaremos viendo es en este próximo mes de marzo. Es un pago de $1,300 como parte del dividendo de fondo permanente. Luego tenemos al estado de Arizona, el cual pues está preparando un cheque de estímulo para personas que cuentan con dependientes en su hogar y para cada uno de ellos dará $750, siempre y cuando pues sean menores de 17 años de edad y que no se haya suministrado información sobre si califican las personas mayores. Cabe recalcar que también tenemos a Colorado, el cual está dando $200 para usar en servicios y alimentos. Luego tenemos el estado de Nuevo México, el cual las autoridades informaron que se estará dando un cheque por $1,000 para quienes paguen impuestos. Para esto se cuenta con un presupuesto de $15 millones, donde los solteros recibirían $500 y los casados $1,000. Estos cheques de ayuda se pueden solicitar hasta el 31 de mayo de este año 2024, pero obviamente deben cumplir con los requisitos. Las parejas casadas deben presentar una declaración en conjunto y tienen la posibilidad de recibir un reembolso de impuestos de $1,000, mientras que las personas que presentan declaraciones de impuestos por separado, sean solteras o sean casadas, tienen derecho a recibir un reembolso de $500. Los residentes del estado que no califiquen para estos reembolsos pueden estar obteniendo también un pago de ayuda, pero es algo menor. Luego tenemos al estado de Massachusetts, donde pues en este estado están llegando cheques de estímulo de hasta $2,590. Sin duda representa la ayuda más cuantiosa que hemos estado viendo en estos últimos meses. Para calificar como beneficiario, los ingresos no deben exceder los $69,000 para una sola persona que no sea cabeza de familia, $86,000 para una cabeza de familia y $103,000 para parejas casadas que presentan su declaración en conjunto. Las personas mayores de 65 años de edad que sean propietarios o alquilen son elegibles para reclamar el crédito fiscal por disyuntor, el cual pueden reclamar en su declaración de impuestos sobre la renta personal de Massachusetts. Luego tenemos el estado de Michigan, en el cual pues se está otorgando a las familias trabajadoras pagos directos mediante el crédito tributario por ingreso del trabajo para familias trabajadoras. Este mismo crédito también se da a nivel federal, pero también se da una segunda ayuda por crédito tributario, el cual aumenta de 6% a 30% del crédito federal. También se está enviando un cheque suplementario con un valor del 24% del crédito tributario por familias trabajadoras del 2022. Este beneficio se puede reclamar al presentar sus declaraciones de impuestos individuales del año 2023. Se espera por lo menos que 700,000 familias de Michigan lo obtengan. Este reembolso combinado es en promedio $3,150. Luego tenemos el estado de Montana, donde se está proporcionando una devolución de impuestos a la propiedad, la cual está destinada a los trabajadores a domicilio como beneficiarios. Aún no está prevista la fecha de entrega a los residentes, pero ya se informó que está aprobado. La cantidad son $675 y ya se están aceptando las solicitudes. Y por último tenemos a Pensilvania. En este estado los residentes reciben el reembolso de impuestos a la propiedad. Las solicitudes van a estar recibiéndose hasta el 30 de junio de este año 2024 y el monto pues variará según la edad de los residentes que califiquen para recibir los cheques de estímulo. Aunque no está mencionado en la lista de estados que hemos dicho,
pues tendrá también un cheque de estímulo en febrero el estado de Georgia, el cual informó a través de sus publicaciones que un grupo de residentes que resultó afectado por el huracán Idalia obtuvo una prórroga hasta el 15 de febrero de este año 2024 para recibir las ayudas económicas. Los montos sí van a depender del estado civil y de la obligación tributaria.